Muchísimas gracias por acompañarme hoy nuevamente y vamos a ver cómo hacer el punto alto en tejido de ganchillo o crochet. Yo llevo aquí tejidas unas 10 cadenetas y voy a enseñarte en esta primera parte cómo tejer el punto alto sobre la hilera de cadenetas. Luego vamos a ver cómo tejerlo sobre otra vuelta de puntos altos. Como en la mayoría de los casos, cuando vamos a empezar a tejer sobre una cadeneta cualquier punto en crochet, requiere que se hagan unas cuantas cadenetas previas a insertarlas en la primera vuelta. Eso es porque van a equivaler al primer punto de esa vuelta. En este caso, para un punto alto, la mayoría de las veces lo que vamos a tejer son 3 cadenetas. Yo comienzo a tejer las cadenetas. Y estas 3 cadenetas las dejamos fuera y en la cuarta cadeneta desde el ganchillo a la labor comenzamos a tejer el punto alto. Para ello hacemos una lazada por detrás de la aguja sobre el ganchillo, introducimos en la cadeneta, aquí tomamos otra lazada y la sacamos por la cadeneta. Nos van a quedar 3 puntos en la aguja de ganchillo. Hacemos una lazada, sacamos los primeros 2 puntos, nos quedan 2 y finalizamos haciendo otra lazada de atrás hacia adelante en la aguja de ganchillo y sacamos los 2 puntos restantes. Y ahí tienes el primer punto alto. Voy a repetir nuevamente. Lazada, introduzco sobre la cadeneta, tomo otra lazada, la saco por la cadeneta y procedo a sacar los 2 primeros puntos con una lazada sobre la aguja, saco los 2 puntos de la aguja del ganchillo y finalizo con otra lazada sacando los puntos de la aguja de ganchillo. Y ya así tenemos 2 puntos altos tejidos y el equivalente al primer punto, que eran las 3 cadenetas que hice al comienzo del video. Entonces, por lo general te va a tocar terminar de tejer toda la vuelta de las cadenetas para voltear a hacer la segunda vuelta. Ya en el próximo segmento te explico qué toca hacer para voltear y hacer la segunda vuelta. Aquí ya puedes apreciar cómo están tejidas la primera vuelta con todos los puntos altos. Para continuar, debo de voltear la labor y primero voy a tejer 3 cadenetas. Como te dije al comienzo, que van a equivaler al primer punto de la segunda vuelta. Una vez tejidas las cadenetas, volteo y repito el procedimiento. Pero en este caso, como no estoy tejiendo sobre las cadenetas, me voy a encontrar con esta fila de cadenetas que son en realidad 2 hebras que tengo. Yo voy a tomar la lazada para tejer el punto alto y voy a introducir en las dos hebras que consigo allí. Tomo la lazada, saco el punto, saco los 2 primeros puntos y saco los 2 restantes. Y ahí ya tengo el primer punto alto. Repito, y esto te hago la salvedad porque hay diferentes formas algunos proyectos te van a pedir que no utilices estas 2, sino solo una, que ya lo vamos a ver en el próximo segmento para que veas la diferencia entre tomar las dos hebritas de esa cadeneta o tomar una sola. Continúo tejiendo los puntos altos y te veo en el próximo segmento para finalizar esa otra modalidad que me gustaría que aprendieras hoy. Aquí puedes apreciar ya
cómo va quedando el tejido cuando introducimos el punto en la parte de esta cadeneta alta que deja el punto alto. Yo tejí 2 vueltas más, habíamos hecho estas 2 primeras vueltas, yo hice estas 2 vueltas y ahora te voy a mostrar cómo introducir la aguja para lograr ese efecto de textura que da. Para comenzar la vuelta, como es costumbre, tejo mis primeras 3 cadenetas, tomo la lazada y en vez de introducir en los 2 puntos que vemos aquí, voy a meterlo en el de adelante nada más y tejo el punto de la misma manera, pero agarrando solamente la parte de adelante de esa cadeneta. Ya te voy a volver a mostrar. Agarro solo este punto. Me explico. Si están estos dos, solamente lo voy a introducir por el primero. Voy a terminar la vuelta. Voy a hacer 2 vueltas más para mostrarte cómo queda el efecto de esta manera de tomar los puntos. Aquí ya tejí 2 vueltas más y fíjate el acabado que se forma cuando usamos esa técnica de solo tejer la hebrita de la parte delantera de la cadeneta. Esto te va a ocurrir cada 2 vueltas porque en este caso lo tienes por este lado y cuando volteo lo tenemos en la vuelta de abajo. Puedes no utilizarlo y te va a quedar todo como te queda aquí abajo, sin esa hebra, pero también es una cuestión de elegir, porque hay ciertos proyectos para los que puede ser muy bonito tener esa franja cada 2 vueltas. Ya eso queda a tu elección. Espero que este tutorial haya sido útil para ti y te recomiendo mucho siempre que practiques, que tengas mucha paciencia y que practiques y practiques y practiques hasta que se te suelte la mano para que puedas hacer proyectos sencillos si eres principiante. Espero que nos veamos muy pronto y de nuevo muchas gracias por estar aquí.